Antes de entrar al tema me presento, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Mi nombre es Omar Arbaje, yo soy de Santo Domingo, República Dominicana. Yo soy médico de profesión, de ahí que viene el título de doctor. Y tuve la oportunidad de estudiar la bioética. Mucha gente no tiene idea de lo que es eso, pero ha oído hablar del aborto, de la eutanasia, del suicidio, de la homosexualidad. Todos los temas difíciles lo estudia la bioética. En eso pude especializarme yo. Y en el proceso entonces el Señor Jesús me dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y dejamos todo y entramos al seminario. Y pude hacer la filosofía y la teología. Pero el gran regalo del Señor para mí fue la enfermedad, y en el seminario enfermé. Y salía del seminario de vacaciones y me sanaba. Y entraba al seminario de nuevo y me enfermaba. Me invitan a una próxima ocasión para darle el testimonio. Pero sepan, no soy sacerdote, estudié, pero el Señor me regaló la enfermedad. Pero sí me considero hijo de Dios e hijo de la iglesia. Amén. Y si ustedes se quedan con esto, yo estoy pago. Si ustedes aman a Dios igual que como deben amar a la iglesia, yo estoy pago. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es María, modelo de iglesia. Como modelo de la iglesia, cuando a mí durante muchos años me han enseñado un Dios personal. Y oímos en muchas prédicas y muchas charlas, la fe es personal, la salvación es personal y prácticamente Dios es personal. Y no es falso. La fe y la salvación son personales en cuanto a que son personas las que se salvan. Pero no es individual. ¿Cómo que no es individual? Oh, porque cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que con orar es suficiente para tú salvarte? Cuando el mismo Santiago en su carta dice, si ves a un hermano pasando frío en la calle y le dice, hermano, oraré por ti para que el Señor te mande calor, y no le das nada para abrigarse, no has hecho nada, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, Dios no te llama solo, sí te llama, pero te llama para reunirte. En griego, llamados por Dios y en su nombre, reunidos, se dice eclesía, iglesia. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios, pero no porque nos pusimos de acuerdo, sino porque Dios llamó. ¿Qué pasa? Que si sabemos que yo no me salvo solo, sino que yo formo parte de la salvación de ustedes, y por eso la Virgen Santísima en Fátima insistía con que oremos por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, mis oraciones, mis sacrificios por ustedes funcionan. Los de ustedes, por mí, resultan. ¿Y qué tiene que ver la Virgen María con todo esto? Yo resumo la presentación completa, a ver si me llega esto. No, parece que voy a tener problemas con el control. Clic, por favor. O cambiar de control, como sea, parece que no llega hasta allá. Mis disculpas. El pointer sí, pero no es el cambiar diapositiva la dificultad. Bueno, pero básicamente, un cambio de control. Gracias. Básicamente, en esto lo resumo. La devoción a la bienaventurada Virgen María es cristocéntrica y eclesiológica. El que ama mucho a María termina amando a Jesús, pero no debe estar rechazando a la iglesia, porque tiene que terminar amando a la iglesia. ¿Por qué? Porque María no es Dios. Ella es parte del pueblo de Dios, madre de Dios, pero también parte del pueblo de Dios, y el que ama aparte del pueblo de Dios, tiene que amar al pueblo de Dios. Y por eso le resumo acá. Lo que decimos de María es lo que Dios quiere para la iglesia.
¿No se han preguntado ustedes los famosos 4 dogmas mariológicos? Madre de Dios, siempre virgen, asunta al cielo en cuerpo y alma, inmaculada concepción. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es muy lindo que María haya sido concebida sin pecado, pero ¿y a mí cómo me afecta eso? Es muy lindo que ella sea la madre de Dios, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Pues como decían los padres de la iglesia, estos hombres santos del siglo II hasta el siglo VII, 8, depende a quien uno consulte, si según la carne una sola es madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo. Porque cada una acoge en sí al verbo de Dios. Ustedes lo escuchan por la fe, la predicación. Y lo que entra en nosotros es el logos, la palabra. Y Cristo es el logos, la palabra. Y se anida en nuestro corazón. Y de nuestro corazón, nosotros alimentándonos de Él mismo, la Eucaristía, pidiéndole perdón y sanándonos con los otros sacramentos de curación, etc., terminamos con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras obras, dando a luz a Cristo para los demás. Entonces, lo que vamos a hacer, intentaré ser breve, es veamos rápidamente ciertas prerrogativas de la Virgen María, pero vamos a aplicárnoslo a nosotros. Primero, María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para escoger como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. Ok. Desde siempre. ¿Cómo que desde siempre? Porque a mí lo que me han dicho que es que desde siempre Cristo. María fue la que le tocó en ese momento. Ah, sí, o sea que los planes de Dios no aplican para todo. Dios improvisó cuando eligió a la Virgen María. No, jamás en la vida. María no puede ser una cualquiera porque el plan de Dios no es una cosa cualquiera. Entonces Dios se preparó desde siempre. Si ustedes se van a las profecías de Miqueas, otro de los profetas poco conocidos, como decía el padre en la misa de hoy a propósito de Baruch, hermoso el libro, dice Miqueas en un momento que llegará el momento en que aquel que es desde siempre venga a este mundo y que dé a luz la que está preparada para dar a luz. Lo dice así, que hay una que desde siempre fue preparada para ser madre. Y uno se pone a pensar, si Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios en Cristo, a imagen y semejanza de Dios, ¿en quién fue hecha Eva? Si Adán tuvo que ser, entre comillas, renovado en Cristo, es decir, Cristo es el nuevo Adán, tiene que haber una nueva Eva. No, yo sé que se lo saben. Yo lo que quiero es que lo hagamos vida. Porque sí, me lo sé. Y entonces, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que por cierto, cuando ustedes escuchan que alguien dice Ave María Purísima, la respuesta es sin pecado concebida. Yo he conocido mucha gente que dice sin pecado concebido. Es verdad que Cristo fue concebido sin pecado, pero no es eso lo que estamos proclamando. Es que ella fue concebida sin pecado. Y este dogma, el demonio lo odia. Al padre Gabriele Amorth, exorcista de Roma, ya difunto, él tuvo muchas experiencias terribles con posesos y con demonios. Y en un momento él le preguntó a unos demonios en un poseído, ¿por qué es que tú la odias tanto a ella, a María? Y el demonio le dijo, a él, porque no se atreve a decir el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. A él lo odiamos porque él puede contra nosotros. Pero a ella, tampoco dice el nombre de María, a ella la odiamos aún más porque siendo inferior a nosotros, puede contra nosotros. Entonces, que ella haya sido concebida sin pecado no es solo un privilegio de ella. Es verdad que es una cosa hermosísima y ojalá podamos dedicarnos en un retiro entero
a contemplar los misterios de la vida de la Inmaculada y cómo eso se refleja en nosotros. Pero esto es la promesa que Dios ha hecho para la iglesia en el cielo. En el libro del Apocalipsis, y ya lo decía San Pablo en la carta a los Efesios, en el libro del Apocalipsis, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Estos que están vestidos de blanco. Han lavado su vestidura en la sangre del Cordero, etc. Y luego aparece la esposa y la describe, que se ha engalanado con lino blanco, fino, resplandeciente. Y esa es la iglesia. Entonces, que María haya sido concebida sin pecado, no fue que Dios jugó a los dados, como dicen unos tontos por ahí, jugó a los dados a ver a quién le tocaba ser la Inmaculada, sino que en ella ya se estaba cumpliendo lo que a todos nos espera en el cielo, porque nadie puede ver a Dios en pecado. Todos en el cielo, al final de los tiempos, seremos inmaculados. Mácula es mancha. No tendremos mancha. Entonces, ¿qué nos dice esto como iglesia? Cuando el ángel Gabriel saluda en Lucas 1:28, Ave gratia plena, en latín, Dios te salve llena de gracia, que lamentablemente se ha ido traduciendo como alégrate, llena de gracia. Digo lamentablemente porque la palabra ave, en griego, ustedes lo escucharon ahorita en otra predicación, Jaire, que jaritomene. Jaire es la misma palabra que le dicen los soldados romanos al Señor Jesús cuando se burlan de él. Salve, Rey de los judíos. Entonces, ¿por qué aquí es alégrate, llena de gracia, y allí no es alégrate, Rey de los judíos? Porque este saludo, Ave César, ustedes lo han escuchado, ese saludo era exclusivo del emperador. El emperador no es un rey, es el rey de reyes. Por eso la corona del rey, Burger King, es hacia arriba, abierta. Pero las coronas de los emperadores son cerradas, aquí arriba. Vayan y busquen en internet para que vean. Y se saludaba al emperador así, la rodilla derecha en el piso, y no se miraba el rostro del emperador. Se le decía ave. Imagínense entonces que a esta jovencita de Nazaret, un ángel del cielo haya bajado, haya puesto su rodilla derecha en el piso, inclinado la cabeza y le haya dicho, salve María, llena de gracia. Con razón lo que sigue es, ella se preguntaba qué significaría aquel saludo. Porque la están saludando como emperatriz. Y le dice no solo salve, sino que jaritomene, llena de gracia, gracia plena. En español, la traducción mucho más exacta sería llenada de gracia, no llena. Pero eso suena feo. El español tiene también que cuidar la belleza del idioma. Llenada de gracia. No es que ella por mérito propio está llena de gracia. No. Es que la llenaron. Y oigan esto, ¿cuándo es que la Virgen María tiene la gracia dentro de ella? Cristo mismo, cuando ella dice el sí. Pero el ángel la saludó y ella todavía no había dicho que sí. Y le dice llena de gracia, yo tengo un vaso lleno y después el vaso me dice, hágase en mí, entonces yo le sigo echando. ¿Qué le pasa al agua dentro del vaso? Se derrama. ¿Qué le pasa a los hijos de María cuando se acercan donde ella? Que toda la gracia que Dios derrama en ella llega hasta nosotros. Esto es impresionante, porque estos son dos palabras, Jaire y que jaritomene. Y esto fue un ángel. Quiere decir que si el ángel, que no miente, dice que ella está llena de la gracia y luego se llenará aún más de la gracia es necesaria para ver a Dios. Entonces, si ya ella está llena de gracia, ya ella estaría contemplando parte de Dios. Y vengan, no se me distraigan porque los demonios son muy astutos, ¿eh? Sigan aquí.
Sigan aquí, olvídense de eso, no importa. Sigamos escuchando la palabra de salvación. Lo impresionante de todo esto es que ella, reconociendo toda esta grandeza que se está diciendo de ella, ella no dice, así que bueno, por fin llegaron los beneficios a esta casa. Llegó la prosperidad a esta casa, como dicen algunos. Todo lo contrario, ella pregunta, ¿cómo será eso si yo siempre me he mantenido casta por amor a Dios? Cuando ella dice no conocido varón, no es, pero es que llegaste en un momento equivocado. No, yo me quedé así, virgen, por amor a Dios. No sé si saben que las niñas de un tiempo, hasta el tiempo de la Virgen María, eran llevadas al templo. Y allí aprendían cosas del templo, cosas sagradas, incluso a coser las vestimentas sacerdotales. Y de ahí es que nos llega que el Señor Jesús tiene una túnica sin costura, que era exclusiva del sumo sacerdote, que probablemente se la hizo su mamá. Entonces, el catecismo, mire, me estoy yendo a lo más básico, pero no lo estamos leyendo. El catecismo en el 491 dice, a lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde el instante de su concepción. Entonces, ¿por qué ella es inmaculada y cómo eso te afecta a ti y a mí? No es que ella está por encima de los planes de Dios, es que ella fue salvada en atención a nosotros, antes de ella caer en pecado. ¿Cómo a mí me gusta explicar la Inmaculada? Omar va caminando, hay un hoyo en el camino, se cae Omar, se raspa, se rompe un hueso y tiene que venir Cristo, el médico, sacar a Omar, curarlo y ya Omar entonces curado puede seguir su camino hacia el cielo. Eso se llama rescate o redención. María iba por el mismo camino. Y cuando se acerca al hoyo, su hijo, el médico, le dice, detente, mamá. ¿La rescató o no la rescató? Es rescate. Pero ella no cayó en el hoyo. María fue redimida, pero no fue llena de ninguna mancha de pecado. Y esa es la Inmaculada Concepción. Y en la iglesia, ¿cómo ustedes y yo vivimos eso? Con la pureza de corazón. ¿Qué dice la bienaventuranza de los puros o limpios de corazón? Porque ellos, ¿quiénes van a ser? Los que verán a Dios. ¿Quiere decir que de 100 personas, solo 50 serán limpios de corazón? No, porque todo el que va para el cielo tiene que ser limpio de corazón. Y esta es la esperanza de la Virgen María en nosotros. Esta es la Inmaculada Concepción. Ahora, ¿qué nos dice de la maternidad divina? Pero es que solo a ella le tocó ser la Madre de Dios. Claro, pero ¿qué quiere decir Madre de Dios? Como decía el reverendo diácono antes que yo. Decía antes, para la época, para el siglo V, María es Madre de Cristo, pero no de la parte divina de Cristo, sino solo de lo humano. Le decían la Cristotocos. Y la iglesia tuvo que defender y decir, no señor, la Theotokos, la Madre de Dios. Sí, Omar, lo entendemos, sí. ¿Y por qué tú y yo, si la iglesia dice que María no da a luz a una naturaleza, sino a una persona, por qué tú y yo, cuando escuchamos los evangelios, decimos, ay mira, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta fue su parte humana que lo dijo. Cuando lo humano y lo divino en Cristo son inseparables. Si te fijas, estamos cayendo en este error sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque no somos engendros del demonio, somos hijos de Dios, pero nos falta. Y ahorita viene un protestante y te dice, mira, esa fue su parte humana. Y tú dices, ay, sí, me voy con él porque ellos al menos estudian la Biblia. No se dejen engañar. Entonces, la Theotokos, la maternidad divina, nos enseña que así como una sola, según la carne, es la madre de Cristo, según la fe todas las almas engendran a Cristo. La hermana, la consagrada que habló antes que yo, ella decía, yo soy madre espiritual de mucha gente. El reverendo padre es padre espiritual
Pero en cuanto a que engendra en la fe a mucha gente, es madre espiritual. Su alma está dando a luz a hijos por la fe, por voluntad de Dios. Entonces, que María sea madre de Dios no es algo ajeno a mí, no es algo que yo tengo que aprenderme en la memoria. Es que la iglesia, Santa Bernardita, quien sea, pero en general la iglesia católica, tiene que dar a luz hijos en la fe. En tu casa, ¿cómo se refleja eso? Siempre lo digo. Papás y abuelos, ¿ustedes tienen el cuarto mandamiento a su favor? El cuarto mandamiento es el único de los mandamientos que tiene promesa. Y ustedes están dejando que pase eso. ¿Por qué? Ay, no le voy a decir nada para que después no se ofenda y deje de hablarme. Que se ofenda si tiene que ofenderse. Tú lo dices con caridad, pero es tu deber que nazcan en la fe. Y ojalá que esto estuviera repleto. Sabemos que esta época es difícil, no es imposible para Dios, pero a nosotros no nos toca engrandecernos de sembrar la semilla. Lo dice la palabra de Dios. No cuentan ni el que siembra ni el que cosecha, sino Dios que hace crecer. Asimismo entonces le dice Santa Isabel a la Virgen María, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme, venga a verme? Santa Isabel llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había descendido, no era Pentecostés todavía. ¿Cómo podía Santa Isabel quedar llena del Espíritu Santo? Si había una que estaba tan llena del Espíritu Santo que rebosaba y que cuando saludó a su prima comunicó el Espíritu Santo, como saludaban los judíos. Shalom, la paz sea contigo. Y la paz que describe la Sagrada Escritura es gozo en el Señor. ¿Y qué dice la Escritura cuando la Virgen María saludó a Santa Isabel? Que la fe entró, Santa Isabel se conmueve y la herencia de Santa Isabel salta de gozo, fruto del Espíritu Santo. Acuérdense que el gozo es fruto del Espíritu Santo, no es don. Quiere decir que el don que recibió Santa Isabel dio fruto en San Juan. Nosotros estamos viendo en la visitación la salvación completa. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando escuchamos una palabra de verdad en un retiro, en un encuentro, donde sea, que tú te pones, sí, vamos a hacer lo que sea, esa es la salvación actuando. El engaño del demonio es decirte, no, eso fue cuestión de un momento. Muy chulo el encuentro de la Virgen María. Deberían repetirlo. ¿Para qué? Para tú volver a guardar lo que recibiste. Hay que ponerlo en práctica y ponerlo a dar fruto. En los evangelios, la Virgen María es llamada la Madre de Jesús, la Madre de mi Señor, por impulso del Espíritu Santo. Y, como dice el Concilio de Éfeso, si alguien no confiesa que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es la Theotokos, la Madre de Dios, sea anatema. ¿Qué es anatema? Es separarte del lugar de la salvación y por lo tanto, al estar separado, no te salvas. Lo que en un lenguaje que ahora mismo escandaliza, maldito sea. Que no sé por qué escandaliza, si en Mateo 24 el Señor lo dice claro. Puso a las cabras a su izquierda, a las ovejas a su derecha, le dijo a las cabras, apártense de mí, malditos de mi Padre. No deberíamos escandalizarnos de eso. Al revés, deberíamos escandalizarnos de no conocer la verdad. Tercera prerrogativa de la Virgen María. Aquí me van a tirar piedra. Qué bueno que no hay piedra aquí adentro del templo. Estamos acostumbrados a escuchar que María dijo que sí. Qué bueno. Y es muy lindo. Pero si nos vamos más profundo, ella en ningún momento dijo sí. Ella dijo hágase. Y eso es lo que les pongo acá. El fiat fiel. El sí, que es verdad, fue un asentimiento y un consentimiento, pero es más que eso. ¿Dónde en la Biblia encontramos la vez primera que se dice hágase? En el Génesis, que dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó con la luz?
Y la Virgen María dijo, hágase en mí según. ¿Y qué se hizo en María? La palabra en el vientre. Cuando ustedes me buscan a mí, porque les gusta como yo predico, Omar, para que predique en tal sitio, ustedes reconocen que yo tengo el carisma de la predicación, pero también que Dios me lo dio. Una cosa no quita la otra, es mío, pero porque viene de Dios. Entonces, ¿por qué no decir lo mismo de María? ¿Cuál es el problema? María sí tiene el poder porque se ha sometido a la voluntad de Dios. No es de ella, viene de Dios, pero es de ella. ¿Cuál es el problema? Pero nos ha metido miedo. El católico anda con un complejo de culpa encima, con una vergüenza que hacer esto en público es terrible. Es que una penitencia. Porque un hermanito de una iglesia que fundaron hace 30 años te va a juzgar. Y tu iglesia de 2000 años, no importa. Para meditar, ese no es el tema. Entonces, fíjense que yo les pongo el hágase, pero la imagen que le pongo no es ella en la anunciación muy feliz. Porque para cada hágase de la Virgen María tenía que haber muchos no se haga en su vida. Si ella dijo que sí al Señor, era que no a cada cosa del mundo. Y decirle que sí al Señor implicaba pasar por la cruz. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. No es, si alguno quiere seguirme, que en el chat de WhatsApp diga, vamos a hacer cadena de oración hoy a las 3 de la tarde. ¿Qué es eso? Que sí, que recen, qué bueno, qué bueno. Pero que se muestre a través de ti que Dios obra en este mundo. Ahorita el padre decía, si ustedes no están aquí, ¿con qué yo voy a pagar la electricidad de este sitio? Y yo oí detrás de mí, la divina providencia. Que sí, pero la divina providencia no son dólares que bajan de allá arriba. La divina providencia es la gracia moviéndote a ti para que los dólares se muevan. ¿Cómo así? La divina providencia y ya. Si ves a un hermano pasando frío y le dices voy a orar por ti, no haces nada, tu fe está muerta. Entonces vamos a ponernos en la cosa, ¿verdad? Lo de los dólares, de nada, Padre, ojalá que resuelva. Pero más que eso, es que no caiga toda la evangelización en una sola persona. Es que el acompañamiento a las familias debería salir de las familias y el padre también, pero no solo. Y así cualquier otra cosa. Todos los suicidios que están ocurriendo es falta de acompañamiento, falta de caridad, donde no hay una palabra, una persona oportuna. ¿Dónde he estado yo en eso? Entonces, el hágase de María para nosotros como iglesia es ponernos en marcha. Esto se llama parroquia, pero no es el templo, la parroquia. El templo de la parroquia se llama templo parroquial. La parroquia son ustedes. Y la parroquia viene del griego parroikia, que lo que significa es los extranjeros. ¿Por qué? Porque ustedes ninguno es de aquí. Somos de allá todos y estamos de paso por aquí. Por lo tanto, si yo soy parroquia, yo tengo que atinarle al cielo y saber que si yo estoy de paso por aquí, todo lo que yo haga aquí, que se quede cuando yo me muera, es para que otros lleguen allá al cielo. Y eso empieza desde chiquitito. Yo estoy dando clases de bioética en colegios. Y ya en secundaria estamos tarde para hablar de homosexualidad. Porque en primaria, en cuarto de primaria, niñas de 9 y 10 años de edad me dicen que son lesbianas. En colegio católico. Porque, como bien decían los anteriores expositores, es un problema serio que se ha metido por todas partes. Pero ¿qué hacemos entonces? Matamos a todas las niñas y los niños del mundo.
No, abramos la boca. Digamos, eso no está bien, a Dios no le gusta, eso ofende al Señor. Con caridad, por favor. Que dice San Pablo en una de sus cartas: padres, no exasperen a sus hijos para que no se vayan de la fe. Tengan paciencia, pero hagan lo que tienen que hacer. Así entonces, cuando la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra, eso se convierte en un modelo de respuesta eclesial a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros decimos juntos, que se haga aquí la voluntad de Dios. Y resulta que la voluntad de Dios aquí es que pasemos trabajo, que se haga su voluntad. Que la voluntad de Dios, ustedes escucharon cómo yo me presenté, que la voluntad de Dios es que yo no solo me enferme, sea un enfermo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Dios quiere que tú te sanes? Sí, tú le preguntaste a Dios. Porque oye esto, cuando estás sano o cuando estás enfermo, es que más oras a Dios. ¿Cuándo es que tú oras más? Lo están diciendo ustedes. Si tú oras más cuando estás enfermo que cuando estás sano, ¿cómo te preferiría el Señor a ti para que tú te salvaras? Respóndanme. Entonces, es verdad que tenemos médicos que el mismo Dios ha dado. Hay elogios hermosísimos en la escritura del médico. Pero ya después de haber ido a muchos médicos y demás, ¿no te has preguntado que quizá el Señor ahora mismo te quiere así para que aprendas de algo? Es una pregunta, no es una solución, no es una respuesta que tú estabas esperando, es una pregunta que estoy haciendo. Igual digo enfermedad porque es la que me ha tocado a mí, pero una dificultad por la que estás pasando. De una soledad, de una angustia, de una dificultad económica, lo que sea. En lugar de huirle a la cruz, porque hasta donde yo sé nada más hay uno que le huye a la cruz. No lo digan. En lugar de huirle a la cruz, ¿por qué no abrazamos la cruz? Junto a la cruz de Jesús estaba María. Y como dice San Ireneo de Lyon, un santo del siglo II, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. ¿Cómo así? ¿No se han fijado que cuando Adán y Eva pecan todavía no tenían hijos? ¿Era virgen Eva? Por lo tanto, si por una virgen entró el pecado, ¿cómo iba a entrar la gracia? Por una virgen. Entonces, lo que a Dios le agradó de la Virgen María fue su virginidad. Y así entonces, esta que goza de tantas prerrogativas, no está exenta de sufrir. Porque en el sufrimiento les contaré esta anécdota, es uno de mis padres espirituales. El padre Pío, de Pietrelcina, San Pío, maltratadísimo por los demonios, lo agarraban de noche, lo estrellaban contra la pared, lo arañaban, lo mordían. Y en una de esas noches, él le pide ayuda a su ángel de la guarda. Ayúdame. Y el ángel se manifiesta, porque él también hablaba con su ángel. Se manifiesta. Y cuando el padre Pío estaba siendo maltratado, el ángel se ponía a alabar y a danzar. Y el padre Pío se molestó tanto, se enojó, que así tirado en el piso decía, ¿por qué no me ayudaste? Y su ángel de la guarda le dijo, ¿cómo te voy a ayudar en el momento en que más te pareces a mi Señor Jesucristo? No le voy a dar trabajo al Padre, pero hay que ir a confesarse de todas las veces que nosotros rechazamos la cruz. Bueno, pues volvamos aquí al tema de la Virgen María. Le dejé trabajo al Padre. Pero qué bueno por ustedes, conviértanse y crean en el Evangelio. Pues el hágase fiel de la Virgen María es el hágase tuyo y mío. Si ya le dijimos hágase al Señor en mi vida, vamos a darle hasta la cruz. Y olvídense de eso, porque a mí me molesta como médico que yo le pregunto a la gente, ¿quién quiere resucitar con Cristo? Todo el mundo me levanta la mano, ¡yo! Y le digo, tú sabes que para yo como médico resucitarte, tú tienes que llegar muerto.
Entonces vuelvo y pregunto, ¿y quién quiere morirse ahora con Cristo? Ay, no lo ponga así, Omar. Hay otras formas. Sin embargo, fíjense que para nosotros llegar al Calvario, al Gólgota, primero tenemos que tener una cita en Getsemaní, como dice el himno de la liturgia de las horas. Para yo llegar a la resurrección, yo tengo que empezar a sudar sangre para meditar. Cuarto, el Magnificat y la caridad. Cuando la Virgen María se le da a conocer por Santa Isabel, ¿verdad? Wow, tú serás llamada bendita entre las mujeres. La Virgen María no dice, wow, qué bien lo estoy haciendo. Voy a hablar con el Padre para que me ponga un puesto de ministro de no sé qué cosa. No aquí, voy a hablar de parroquias de Santo Domingo para evitarme problemas. Pero hay ocasiones que tenemos ministros, por ejemplo, servidores del altar, que si el padre dice, no vengan todos, nada más necesito uno, el resto se ofende. Eso no pasa aquí. Dejen de mirarse entre ustedes. No, es en Santo Domingo. ¿Cómo yo me voy a sentir mal cuando la iglesia, para hacer lo que tenía que hacer, no me necesitó? Yo debería sentirme bien que la iglesia con poca gente hizo lo que tenía que hacer. No es un derecho ser sacristán, ministro de no sé qué cosa, encargado de pastoral. No es un derecho. Es una vida de gracia que Dios te está dando para ver si tú te santificas. Y lo que lo hacemos es para santificar a otros de maldad. Pero no, la Virgen María nos enseña con su Magnificat que ella como profetisa, pongo aquí profeta porque no me gusta la palabra profetisa, pero como profeta y evangelizadora activa, da un programa de teología social. Porque ella dice que Dios no le hace caso al soberbio, sino que le da de comer al hambriento. Y a los soberbios los derrumba, los despide vacíos. ¿Qué nos está diciendo entonces la Virgen María con el Magnificat? Que hay una inversión de los valores. Que el mundo te dice, ¿tú sabes cómo tú vas a progresar? Si el dinero que se está robando otro, te lo robas tú y da un poquito a la iglesia. Si tú eres el avivato, el vivo, que realmente es el muerto porque está pecando, pero el vivo, y te vas delante del otro. Y coges aquello del otro. ¿Y tú sabes por qué te va mal? Porque es que tú eres muy lento. En Santo Domingo le decimos palomo, no sé si aquí se dice. Tú eres muy palomo, muy pariguayo. El pariguayo, si me entienden, el pariguayo es el que hace las cosas y espera su turno. Entonces, si ustedes se fijan, los valores están invertidos. ¿Y qué está diciendo la Virgen María? Que esos valores van a volver a su estado original y que dichosos ustedes si están encontrados en ese lugar y no en otro. ¿Por qué? Porque el primer servicio que debemos hacer es el de la caridad y siempre abrir la boca para el querigma. Ella es, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2619, su cántico es cántico de la Madre de Dios y cántico de la Iglesia. Entonces, lo ideal es ser pariguayo con la astucia de los hijos de la tiniebla, con la astucia de la serpiente, pero ser pariguayo en este mundo. Ser olvidado. No los primeros lugares, los últimos. En el servicio. Y como dice San Ambrosio de Milán, padre de la iglesia, que en cada uno esté el alma de María para alabar al Señor. Que en cada uno esté su espíritu para regocijarse en Dios. Si cogemos el Magnificat y vemos quién es Dios para María, porque ella va describiendo a Dios, el Dios que ella acaba de conocer en el momento de la encarnación, nos daremos cuenta que fácilmente es distinto del Dios que yo conozco. Porque ella dice, engrandece mi alma al Señor. Quiere decir primero que Dios es grande y segundo, que si tu Dios es tan grande, tú no tienes por qué tener tantas preocupaciones en tu vida.
sino engrandecer tu alma al Señor. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quinto, la meditación en el corazón. ¿Por qué María guardaba todas estas cosas en su corazón y la meditaba? Dice el Evangelio según San Lucas en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué guardaba en su corazón y la meditaba? Como decía el Padre, no es algo poético. El demonio anda por todas partes. El único jardín cerrado donde el demonio no puede entrar es donde no hay pecado. Y en ese momento de la historia, el único lugar donde el demonio no podía entrar y mentir, esa palabra dada por Dios, era el corazón de María. Fíjense que los primeros padres, Adán y Eva, el demonio tomó la palabra de Dios y se la manipuló. Fíjense que al mismo Señor Jesús en el desierto le tomó la palabra y se la manipuló. Entonces, si María hubiera estado hablando, el demonio toma eso y se lo manipula. ¿Dónde no podía entrar? Aquí. ¿Y por qué la señora en Fátima y en otros lugares, pero en Fátima, ha insistido en la consagración a su Inmaculado Corazón? ¿Qué meditaba ella en el corazón? Los misterios de la vida de Cristo. Miren esto. La Virgen de Fátima es conocida, ¿verdad?, como Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El rosario son los misterios de la vida de Cristo. Y si María guardaba en su corazón los misterios de la vida de Cristo, el rosario es el corazón de María abierto para nosotros. Y entonces, ¿por qué tú no lo estás rezando? Ay, que es muy largo, es muy aburrido. Perfecto, cógele amor. Porque cuando el jueguito era complicado, tú seguías. Cuando el libro tú no lo entendías, tenías que terminar leyéndolo. No sé si aquí se dice, pero el tabaco es fuerte. Pero hay que fumarlo. Entonces diría San José María Escrivá de Balaguer, de la misa, pero yo se lo aplico también al rosario. Si la misa te parece muy larga, es porque tu amor es muy corto. No me tiren piedras a mí, a San José María. ¿Por qué están mirando al Padre? Yo no soy de aquí, Padre. Pero es verdad. Al Padre Pío se lo hacían. Al Padre Pío iban inspectores y miraban el reloj así delante de él. Y el Padre Pío decía, ¿cómo tú le vas a poner un reloj al Gólgota? ¿Qué tiempo duró el Señor subido en la cruz muriendo? Pero tú quieres que la misa sea en media hora, porque tú tienes cosas que hacer. Se lo dejo para su meditación. Entonces, así como la Virgen María, la iglesia tiene el deber de custodiar la palabra. La iglesia no tiene por qué estar metiéndose en discursos de la ONU, a menos que tenga que ver con la salvación de las personas. No puede ser que desde los ambones, con el respeto del reverendo, pero no puede ser que desde los ambones estemos escuchando discursos que eso y un político sería lo mismo. No puede ser. ¿Quién está predicando la palabra? Los 12 apóstoles, cuando les dijeron, mira, se nos están descuidando las mesas y las viudas, por favor atiéndenlas. Ellos no dijeron, ay sí, que el Señor Jesús nos mandó a cuidar todo. Ellos lo que dijeron fue, no es correcto que descuidemos la oración y la palabra para atender a las mesas. Elijan ustedes 7 varones sabios y nosotros los dedicaremos a eso. Los diáconos. Pero entonces le estamos pidiendo a los sacerdotes que estén dando su opinión en asuntos políticos, en asuntos de guerra, en asuntos de no sé qué cosa. Pero cuidado, padre, no se vaya mucho por el cristianismo, porque usted sabe cómo es la gente. O sea, descuide la palabra, descuide la oración. ¿Qué nos dice la Virgen María entonces? No, María guardaba todas las cosas de Cristo y las meditaba en su corazón, poniendo en práctica cada palabra
y no contentándose solo con oírla, como dice Santiago. Después de este encuentro, es más, no lo compliquemos mucho, después de cada misa, ¿qué tú haces con eso que aprendiste en la misa? No me digan. Pero es verdad. Si cada misa es un encuentro con el cielo, ¿por qué con el pasar de los años tú eres una persona cada vez más amargada y complicada? Es fuerte, pero recuerden que estoy hablando de la República Dominicana. No es fácil allá, la cosa está difícil. Pero es verdad, es verdad. Yo veo gente con 20 años en una parroquia. Yo soy fundador de tal sitio. Esto era monte cuando llegaba esta gente. Lo que tú quieras. Y son las personas más complicadas del planeta. Que un día se equivocan en un rezo a una hermana y eso es crítica durante un mes. No se miren entre ustedes. Por favor, me están trayendo problemas. Déjenme cambiar el tema entonces. San Agustín decía, más dichosa es María por haber escuchado la palabra de Dios y haberla guardado que por haber dado a luz al Verbo hecho carne. ¿Por qué? Porque el mismo Señor se lo dijo a alguien. Dichoso el seno que te llevó y quienes te amamantaron. Y él le dijo, más bien dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en obra. No es diciéndole a ella, no, ella no sirve, al revés. Ella no es dichosa por haberle dado leche al niño Jesús, sino por haber creído en Jesús. Porque como dice la iglesia, para que ella pudiera concebirlo en su vientre, primero tuvo que haberlo concebido en su corazón. Y por eso ustedes y yo podemos ser iguales de dichosos que ella. Sexto, penúltimo, ya estamos terminando, son solo 7. Ella es la madre de intercesión, ella es la medianera de todas las gracias. Por aquí es que nos atacan mucho los evangélicos. ¿Para qué ustedes tienen que ir donde la secretaria si pueden ir donde el jefe? Señora, esta es la mamá del jefe, no su secretaria. Además, a mí, pecador, ¿tú me estás pidiendo que ore por tu trabajo? ¿Por qué yo sí puedo interceder y ella no? Ay, no, eso no es intercesión, hermano. No se ofenda. No estoy ofendido, pero es muy curioso que ella que está contemplando a Dios cara a cara, que es la única que está en el cielo en cuerpo y alma, ella no puede interceder. Tú sí, aquí sí. Entonces, ¿qué nos enseña la intercesión de la Santísima Virgen María? Que ustedes y yo tenemos que estar intercediendo los unos por los otros, sobre todo por los más necesitados de la misericordia. Ustedes y yo lo rezamos en el rosario. Oh Jesús mío, ¿para qué lo dices entonces? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que, no sé si alguien lo contó aquí, pero que por toda esta gente que está en este encuentro. Y se lo digo en serio, el drogadicto que está allá afuera sufriendo, o el adúltero, la mujer adúltera, que está allá afuera sufriendo de soledad, de rechazo, etc., la oración de ella es más agradable que la de todos nosotros juntos. ¿Cómo así? Claro, porque ella, esa persona, va a convertirse, porque Dios le está dando mucha misericordia, mucha misericordia. Y nosotros, que no necesitamos la misericordia, en lugar de pensar, como nos dice el Padre misericordioso de la parábola del hijo pródigo, nos ponemos como el hijo mayor. A mí tú nunca me has dado nada. Para eso entonces me quedo como adúltero en la calle. ¿Y qué le dice el Padre misericordioso? Hijo mío, todo lo mío es tuyo. ¿Qué es lo que le está diciendo? El hermanito tuyo que se fue, gastó la herencia suya. Él me la pidió y yo se la di. Ya él no tiene nada de él. Tú aquí en esta casa, tú no estás gastando tu dinero. Tú estás gastando el mío. Y cuando yo me muera, como quiera te toca tu herencia. Entonces no sean tan malagradecidos.
Esto nos dice entonces la intercesión de la Santísima Virgen María. Nosotros creemos que con hagan lo que Él les diga, ya ese es el mensaje completo del Evangelio. Quien busca a María y no se encuentra con Jesús, no está buscando a María. Porque es que ella es, como dicen los antiguos griegos, la odigitria, la que lleva de la mano hacia algún lugar, la pedagoga. No es ella el cordero, jamás en la vida. Pero para que el cordero fuera cordero, ella tenía que ser cordera. Porque fue de ella que él nació. Como dijo la hermana, para que Cristo, nuestro pan, haya sido pan, ella tiene que ser la panadera. Entonces yo no entiendo por qué nos saltamos este rol impresionante de la Santísima Virgen María para decir, no, solo Cristo. Sí, es verdad, solo Cristo. Solo Cristo, conmigo, contigo, con San Francisco de Asís, con Santa Bernardita, con la Santísima Virgen María. Solo Cristo. Y como dice el Catecismo, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Y por último, esto dice San Juan Damasceno, tú eres el auxilio de los cristianos. Por último, asunta al cielo. ¿Qué quiere decir que María esté en el cielo en cuerpo y alma? ¿Por qué el resto de los santos están solo en alma? Porque yo veo sus reliquias aquí en la tierra. Yo veo el cuerpo del beato Carlo Acutis. Yo veo el corazón de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque están esperando la resurrección de la carne. Igual que yo le estoy esperando. Pero María no. Hay un personaje. Cuando se aparece San Francisco de Asís, por ejemplo, si viene aquí, lo identificamos de una vez. Porque él se aparece con su hábito, con sus llagas, etc. Cuando a ti se te ha aparecido el santo que se te haya aparecido, San Judas Tadeo, etc., tú lo identificas. Pero hay un santo que cuando se aparece cambia de aspecto para igualarse al lugar y a la persona a quien se está apareciendo. ¿Y por qué ella hace eso? Porque solo Cristo resucitado podía cambiar de aspecto. Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Solo el cuerpo resucitado glorioso puede cambiar de aspecto, puede comer, puede atravesar paredes, etc. Y solo en María vemos eso. Por lo tanto, en el cielo, en cuerpo y alma, lo que nos está diciendo es que eso es lo que nos espera a nosotros. Ella llevada por los ángeles, eso lo veremos al final de los tiempos con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros será llevado al cielo por nuestro ángel de la guarda, junto a Cristo, a cantar las alabanzas eternas. Pero ya lo estamos viendo aquí. Y por eso es importante portarse bien. ¿Por qué? Hay un orden en la resurrección, lo dice la carta 1 Corintios en San Pablo. Primero Cristo y luego los que son de Cristo. Pero ¿qué pasa? En el Apocalipsis ya ella es descrita como en el cielo. Uno, por asuntos de catequesis, ha creído que la diferencia entre la ascensión de Cristo y la asunción de María es que Cristo sube por su cuenta y a María la suben. Pero la palabra como tal es diferente. Ascensión es el sustantivo de ascender. Y asunción es el de, no lo sabemos, asumir. Entonces no es que María sube o la suben, sino que la hacen suya. La asumen. Apocalipsis 12, del 1 al 2. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está vestida del cielo, está asumida por el cielo. Y nosotros lo que aprendemos de ella es que esta asunción, como dice el catecismo, constituye una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y yo resucitado, tengo que saber, a propósito de los conflictos que hay en Israel, Palestina, Siria, etc.,
que María es la tierra santa nuestra que ha sido llevada al cielo. No sé si entienden eso. Acabo explicando. Dice el libro del Deuteronomio, maldito el que cuelga de un madero. Y de ahí la palabra del Nuevo Testamento dice, Cristo, al haber sido crucificado, se hizo maldición por nosotros. No dice la palabra que Cristo es maldito, no. Se hizo, según la ley, Cristo está maldecido por colgar de un madero. Pero ese mismo texto dice más abajo, no lo dejarás colgando, porque si no, por los líquidos que exuda, la tierra tuya quedará maldita. Porque toda la maldición de él va a empezar a chorrear al piso. ¿Qué hizo la Virgen María? Desciéndanlo, pero que no toque el piso. Pónganmelo aquí. Y por eso se llama la pietad. Yo sé que hay que mantener la distancia. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Pero a mí me gusta pensar que tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo. Para que creyéramos en él y nos convirtiéramos. Ella incluso asume la supuesta maldición de la ley antigua. Y ella entonces se convierte en la tierra prometida. Y nosotros no solamente tenemos la tierra prometida a dónde llegar, sino que ella, la tierra prometida, camina con nosotros. Tú y yo no estamos lejos de la tierra prometida si amamos a María. Y concluyo entonces con esta idea. María es la mujer que cumple la vocación de la iglesia. Pureza, maternidad, fidelidad, misión, contemplación, intercesión y esperanza. Ella ilumina el misterio de la iglesia. Y esto te lo digo a ti. Imitar a María es vivir la esencia de la iglesia. Tú quieres que esto progrese, que San Juan progrese como iglesia, que Puerto Rico, que el mundo. Créete que tú tienes a María junto a ti, vive como ella y verás los frutos. Bien, pues gracias por su atención.